Muy buenos días, amigos de Agenda Económica. Su programa preferido de los domingos acaba de empezar. Luis Manuel Piantini Muni y Ezequiel Molina Lizardo. Y desde Codevi, Jairon Severino. Y desde Miami, Roberto Argüello, estarán acompañados de Vladimir Pimentel, asesor ejecutivo asesor de la dirección ejecutiva de Pro Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Ya Vladimir ha estado en Agenda Económica, creo que una vez. Sí, es correcto. Cuando estaba en otra posición. Correcto, ¿no? Agradecerles la oportunidad de poder compartir sobre un tema tan relevante, tan importante, que es el tema de las exportaciones y la internacionalización de nuestra economía. Para nosotros es muy importante el tema que tú vienes a plantear, sobre todo Luis Manuel, desde este programa. Creo que desde que empezó el gobierno, desde antes de empezar este gobierno, le hemos dado mucha énfasis a promover el país, a que este país, según la idea de Luis Manuel, sea un país prácticamente de exportación, que en vez de ser zonas francas e industriales, que todo sea una exportación. Así que para nosotros va a ser de mucho agrado y de mucho beneficio tenerte en el programa. ¿Estamos para eso? Manuel. Bueno, buenas noches, pueblo dominicano. Buenas noches, Ezequiel. Buenos días, excúsame. Sí. Excúsame, porque es que algunas veces es que uno se pierde. Participa en programas diferentes. Sí, se pierde. Buenos días, que es un domingo por la mañana, por Dios. Es que yo estoy medio atontado. Mira, un placer. Y Roberto y Jairón. Pero primero tengo que darle la condolencia a los familiares del amigo, hermano, compañero Fran Guerrero Prats, quien fue gobernador del Banco Central y a quien yo le serví durante 3 años como vicegobernador. Un hombre excepcional, de unos valores humanos, de mucha sensibilidad, un tipo con muchos recursos, con mucha calidad técnica, un tipo caballeroso, incapaz de dañar, un gobernador que supo defender en un momento muy difícil, la institucionalidad del Banco Central. Fue en su gobernación que se aprobó la Ley Monetaria y Financiera, que hoy existe en República Dominicana y que le dio una completa autonomía al Banco Central, junto con la Constitución también, que después se aprobó en el año 2010. Pero no sé más que expresar, porque realmente eso ha sido para mí un gran golpe y me siento... Bueno, voy a tener ganas de hacer el programa, pero mi ánimo está muy decaído en cierto sentido. O sea, Frank representaba mucho cariño para nosotros. Desde pequeñito yo derecho a expresar tus sentimientos. Lo conocí desde pequeño aquí cuando vivía en la Abraham Lincoln, y además iba a marotear jobo ahí en la casa. Yo no tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero sí supe de su gestión en el Banco Central y además su gestión como profesional en la economía. Y también referencias en materia de ser humano. O sea, y se nota porque es un hombre que dejó de ser gobernador en el año 2002. 2003, y nunca se supo nada que no sea cosa positiva de él. O sea, una persona muy discreta, con una vida muy fue tranquila. Ministro de Relaciones Exteriores después también. También. O sea que igual le damos el pésame a sus familiares. Además, él era el técnico más capacitado en negociación de deuda externa en la década de los años 80, cuando el país tenía el problema serio de la deuda. Fran realmente fue el técnico que el país utilizaba, porque se capacitó en ese sentido, se especializó y resolvió muchos entuertos también. Bueno, pues nada, pero así es la vida. Continuamos los que nos quedamos de este lado, y que él descanse donde quiera que esté, que sé que está ahora mismo al lado del Señor. Pues Luis Manuel. Bueno,
Un placer teniéndote aquí con nosotros. Realmente siempre ha sido una preocupación de este grupo, aunque yo soy el que más ha hablado y a mí me echan la culpa de todo, de que el país se convierta en una zona franca completa. Porque uno tiene el caso de los países de Asia, con economías pequeñas, que se impulsaron a través de las exportaciones. El caso de Singapur, ¿no? Mucho el caso también, en cierto sentido, de Taiwán, aunque hay un aspecto especial en Taiwán, que siempre tuvo el apoyo de los Estados Unidos también, la apertura de sus mercados. Pero también nosotros lo tenemos aquí al frente y entonces esa es la oportunidad que nos ha brindado la vida de tener el mayor mercado frente a nosotros y no lo sabemos aprovechar. No lo sabemos aprovechar porque hemos sido cobardes de tomar iniciativas y decisiones que sean desafiantes, porque nos gusta ser conservadores y hacer las cosas por etapas. Y cuando nos venimos a dar cuenta, ya otros países nos ganaron adelante. Pero bueno, yo sé que eso no es una situación que le corresponde a Pro Dominicana, porque es una decisión de tipo política del Ejecutivo y de su grupo de técnicos que tiene al lado. En ese sentido hay muchas oposiciones del área de impuestos que lo que nada más viven es pensando en que si esta empresa se va para zona franca se pierde, pero no sabe lo que se gana en términos de exportación y lo que se gana en términos de empleo. Y de prestigio para el país, creando marcas país en el exterior, cuando ese es un objetivo del presidente de la República principalmente. Que por cierto, el presidente, o sea, es un hombre trabajador. Se ha visto ya últimamente cómo el hombre está cogiendo el piso, como decimos nosotros. Yo sé que este COVID le ha dado muy duro porque ellos venían con su programa de gobierno. Sin embargo, se han enfrentado con una situación totalmente diferente que requiere una mente diferente porque es una mente de guerra, como lo hemos llamado aquí, de una economía de guerra, ¿no? Y bueno, pero ya hemos visto que ya comienzan las inauguraciones y comienzan una serie de cosas y precisamente el documento de las exportaciones, que yo lo leí una parte, bueno, la parte ya de los objetivos sí. Abarca muchos objetivos, ¿no? ¿Verdad? Y es algo sobre lo que Ezequiel y yo hemos hablado aquí, y Roberto y Jairón, de que era bueno de que alguien viniera a explicarnos más o menos cómo se va a manejar esa situación, porque lo vemos un poco complicado. Vamos a dejar, pero yo quiero hacer un aporte. Hay una teoría, o había una teoría, de que las industrias de exportación se desarrollan a partir de un mercado interno fuerte, amplio, robusto. Y eso es una equivocación, porque Vietnam, Singapur y otros países asiáticos nos enseñaron que los mercados internos tienen que ser grandes para tú tener un país exportador. Eso no es verdad. Lo que es que tú tienes que tener transferencia de tecnología, desarrollo industrial y tener un objetivo de exportación. Ahora vemos que ustedes tienen un plan de fomento a las exportaciones y Luis Manuel y el equipo de Agenda ha hablado mucho de eso. O sea, ¿qué nos falta a nosotros en República Dominicana para ser un país plenamente exportador? Bueno, así que te vamos a dejar ahora ahí tenemos, vamos a decir, muchos elementos que van desde la teoría y la práctica. Primero, no necesariamente una teoría es incorrecta porque está situada en un momento histórico, en base a un tipo de análisis que se hace en un momento específico, sobre un país específico, una economía específica. Pero en el caso dominicano, y lo ha demostrado experiencia como los países que ya menciona Ezequiel, una economía pequeña en cuanto a PIB, población, territorio, desarrollo de los recursos humanos, está obligada para dar ese salto del que venimos hablando desde hace años, esa transformación del modelo económico, que todavía no sabemos cuál va a ser esa transformación, pero tiene que ser obligatoriamente y no hay forma de que no sea a través de la internacionalización de nuestra economía. Así es. Eso es algo que, no hay que ser economista, no hay que ser un especializado
en políticas públicas o negocios para entender que en términos de dimensiones, en términos de poder hablar del gran salto, tenemos que exportar. Y esto nos lleva a unos planteamientos que se han dado en estos países asiáticos como Corea del Sur, Singapur, Taiwán, inclusive en China en los últimos años, de las empresas born global o nacidas globales. O sea, hay toda una dinámica, hay toda una estructura que permite que las empresas emprendan a nivel internacional, que no tiene que haber un emprendimiento local, el tradicional, registra tu nombre, produces un poco, tienes 2 empleados, tienes 3 empleados, después piensa en exportar. No, hay toda una oferta y facilidades desde el Estado de que estas empresas puedan, o estas personas que están emprendiendo, sea en bienes, exportación de bienes o exportación de servicios, que es también otro tema que podemos conversar, que puedan avanzar en ese desarrollo, y para eso están las agencias, como usted decía, como ProDominicana, que precisamente es una agencia enfocada en business, si bien no es una entidad de definición de políticas públicas, sí es parte de toda la implementación, y por eso esta institución es integrada por un consejo directivo de 16 instituciones, que lo conversábamos, donde hay 8 entidades públicas y 8 entidades privadas. 8 públicas y 8 privadas, correcto. Asociación de exportadores, Asociación de Empresas de Inversión Extranjera Directa, bueno, entre otras entidades. Yo creo que el rezago que tiene la República Dominicana en las exportaciones, aunque hemos venido creciendo en los últimos 10 años, lo podemos decir, ha habido un avance, pasamos el umbral de los 10.000 millones de dólares en el año 2018, aunque volvimos a caer debajo de ese umbral ahora por el tema de la crisis en el año 2020, pero nosotros tenemos un rezago en el sector exportador importante. Y ha habido una demanda histórica del sector exportador, específicamente desde ADOESPO, y precisamente al iniciar este gobierno, la presidenta de ADOESPO pidió que se tuviera un plan de fomento a las exportaciones en los primeros 100 días. Lo expresaron de manera puntual y de manera concreta. El hecho de que el plan que se dispone a nivel documental sea un instrumento bastante amplio, a nuestro entender responde precisamente a todas las necesidades que tenemos como país. Y por eso hablamos de 300 medidas o actividades divididas en 5 pilares, que lo podemos ir viendo más adelante a medida que avancemos, pero lo que sí ha estado claro es que eso requiere toda una articulación institucional y una coordinación. Y por eso, desde ProDominicana, nuestra directora ejecutiva, la señora Viviana Ribeiro, ha designado un equipo interno de ProDominicana para que articule con todas estas instituciones del Consejo Directivo, y existe un comité de implementación del Plan Nacional de Fomento, que estamos precisamente en este momento ya definiendo de manera específica cómo se va a cumplir eso. Ahora, ese es un plan que tiene un horizonte de 10 años, estamos en medio de una crisis, lo que se ha acordado en este comité es que le prestemos atención a este primer año, que es un año de reactivación, que tenemos que enfocar todos los esfuerzos en las oportunidades de corto plazo que exista para poder nosotros avanzar en esta recuperación, que va a tomar evidentemente más de un año. Y obviamente estamos en un gobierno y hay una atención a todo lo que es el periodo de los años de gobierno, 4 o 5 años, para alinear las acciones de cara al plan plurianual del sector público. O sea, que esto sea un instrumento sectorial que se alinee con la Estrategia Nacional de Desarrollo y que tenga, digamos, una consecución de impacto con las políticas públicas del gobierno. Eso es de manera general lo que es este plan, y sí es un instrumento ambicioso. Precisamente ese proyecto ambicioso que Luis Manuel antes de empezar el programa decía que lo veía muy, muy amplio, o sea, los objetivos. Tú hablas de 5 pilares. ¿Eso no le creará problemas para la consecución de los objetivos? No, yo creo que no. Yo creo que... Tiene que tener un cronograma muy bien preparado. Claro, y precisamente por eso les digo, estamos en eso precisamente, y hay esta pandemia y la realidad que tenemos a nivel país económica ha obligado a que los actores, sector privado y sector público, de alguna forma apuesten a salir de esta crisis más que en otros momentos, porque esto es algo, o sea, a veces yo voy a lugares y veo a la gente hablando de la crisis, pero la crisis, esto es serio, o sea, esto no es un juego, aquí tenemos que aunar esfuerzos, poder empujar iniciativas y evidentemente en base a la priorización.
Y por eso hay, y eso lo podremos compartir quizás cuando saquemos el primer informe de resultados, que es del primer trimestre, de qué se ha logrado, dónde se ha avanzado, que veamos cuáles son las prioridades. Pero evidentemente un plan como este también requiere alinear recursos, se requieren presupuestos para poder cumplir con eso, y es parte de la dinámica que se está trabajando con esto. ¿Cuáles son las instituciones? Porque quiero hacer una pregunta a partir de saber bien cuáles son las instituciones. Tú dices que son 8 públicas y 8 privadas. ¿Cuáles son? Si tú la menciono, claro, rápidamente. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES preside el Consejo Directivo. Ajá. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo asume la vicepresidencia del Consejo. Después está Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda. A partir de ahí viene Consejo Nacional de Zona Franca, Consejo Nacional de Competitividad, a nivel privado, CODOPYME, para todo el tema de las pequeñas y medianas empresas, que es parte esencial de los trabajos de una agencia como ProDominicana, el empuje a las pequeñas y medianas empresas. ADOZONA, ADOEXPO, Asociación de Empresas de Inversión Extranjera Directa. Aduana, no, aduana no es parte del consejo, pero se trabaja. Y eso sí es importante. Claro, claro. Ahí es que están los escollos. Total, no, y es un tema vital. Ahora, una cosa son esas 16 instituciones del consejo y del comité de implementación, pero eso no quiere decir que no haya otro grupo importante de instituciones como aduana, la DNCD, DIGEMAPS, con el tema de todo lo que tiene que ver con el registro de medicamentos y todos estos temas, que también entran en la implementación de estas medidas. Como se ha visualizado esto, es que las instituciones han tenido que integrar en sus planes operativos, en sus planes estratégicos, las medidas del plan, porque si ese plan se queda en un instrumento externo y no se aterriza en la operación de las instituciones, no hay forma de que se implemente, y eso es lo que se está logrando con el apoyo del Ministerio de Economía y todo el sistema de planificación que tienen que estar empujando permanentemente. Roberto y Jairo no están. Debe estar ahí, vamos a hacer una pausa pronto y vamos a empezar en el próximo segmento, pero vamos a ver si ya conectamos con Roberto, a ver si tiene alguna inquietud con Vladimir. No nos corten, amigos, manténgase con nosotros. Continuamos en Agenda Económica con el conversatorio con Vladimir Pimentel, asesor de la Dirección Ejecutiva de ProDominicana. Y vamos a conectar a darle participación a Roberto, que está de Miami por Zoom, a ver si Roberto tiene alguna inquietud, pregunta para Vladimir, o él mismo tiene alguna exposición. Roberto, ¿estás con nosotros? Sí. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Qué tal, Luis Manuel? Sintiendo muchísimo la muerte de tu amigo, sé lo mucho que lo estimaba y sé que era el padrino de tu hija, Sabrina, y sé que ha sido una pérdida para la República Dominicana. Vladimir Pimentel tiene una enorme responsabilidad en República Dominicana, porque fíjate tú que antes de la pandemia, los países que más progresaban en el mundo son aquellas instituciones que tenían entes como ProDominicana, que promueven la inversión en el país y promueven que el país sea siempre mejor. Yo en el programa he mencionado cómo el presidente José María Figueres tomó su maleta y fue a visitar a Intel. Él sabía que en Costa Rica habían personas que tenían una extraordinaria educación, que hablaban inglés, y entonces él decidió convertir a Costa Rica en un país tecnológico y lo logró. Hoy que estamos en pandemia, los pro Dominicana, pro Costa Rica, pro Colombia tienen un enorme rol porque nuestros países están ahogados en deuda. Los países que por sí tenían una deuda alta se han tenido que endeudar para ver cómo se pueden obtener los recursos para poder detener esta pandemia, que todo el mundo se puede inyectar y que exista dinero para poder comprar comida para las diferentes personas, para el pueblo en general.
Entonces, Pro Dominicana juega un rol importantísimo porque, como dice Luis Manuel, Dominicana tiene la oportunidad de convertirse en un país súper exportador, y los países exportadores son aquellos que son los que están mejores en el mundo. Y me parece a mí que el rol que juega el Pro Dominicana es supremamente importante, y ahora se triplica la importancia de este ente, ¿verdad? Por esta pandemia. Así es que yo lo felicito a ti, Ezequiel y Luis Manuel, por tener una persona como Vladimir Pimentel ahí, que esté explicando al pueblo dominicano la importancia de este ente. Y yo sé que el Estado dominicano le está poniendo mucha atención, y la responsabilidad que tiene en sus hombros es una cosa impresionante. Y yo creo que todos nosotros, el sector privado y el sector que está fuera de los Estados Unidos, tenemos que ver cómo él es exitoso en todo lo que él esté poniendo. Bien. Cuando tú tienes un plan de país exportador, lo primero que tú tienes que tener son identificados los mercados a donde tú vas a exportar. También tienes que tener identificadas las potencialidades del país. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo el tabaco, Luis Manuel, ha sido exitoso. Nosotros, a partir de que comenzamos a exportar habano, o sea, ya el puro, no la hoja de tabaco, las exportaciones en materia económica, en materia de valor, subieron. Porque ya tiene un valor agregado. Son zona franca. Sí, pero tiene un valor agregado, Luis Manuel. Sí. O sea, ya no es la hoja que tú exportas. No. ¿Qué nos pasa cuando pasa eso con el chocolate o con el cacao? Aquí exportamos más cacao que chocolate, porque no tenemos todavía, mira que tenemos ahí a los RICE que están tratando de crear, incluso están maquilando, pero exportamos más cacao que otra cosa. Y eso, por eso no vemos que las exportaciones de cacao rondan los 300 millones de dólares, cuando el del tabaco ronda los 900, porque ya vuelvo y digo, no es tabaco, es el puro, que Luis Manuel, siendo embajador en Ginebra, estuvo involucrado en defender el asunto del etiquetado, que finalmente perdimos con Australia. Entonces, fíjate, ¿qué tienen ustedes? ¿Cuál es el plan? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son las potencialidades? ¿Qué están haciendo? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué buscan? ¿Y en qué tiempo? Tú dijiste 10 años. ¿Cuál sería el cronómetro? Te vamos a dejar explicarlo en los minutos que queda de este programa. Mira, yo creo que, y vuelvo, insisto, en el tema de la crisis económica actual, la pandemia. República Dominicana y cualquier país que está definiendo las acciones de revisión de políticas públicas está actuando y tiene que actuar en dos niveles. En el caso de las exportaciones, esos productos que ya están teniendo éxito, como ya tú mencionas, el tabaco, el cacao, inclusive el ron, todo lo que tiene que ver con la piña, el aguacate, que son productos que no tienen que no generan un valor agregado, en el caso de los agrícolas, ¿verdad? Para que no se diga lo contrario del chocolate y otros. En esos productos hay que seguir aprovechando las oportunidades, porque son productos que están creciendo y siguen teniendo demanda a nivel internacional. Ahora, ¿dónde está el reto? En que pueda suceder con productos como estos, que den el salto de pasar de la piña a la producción del jugo, a la pulpa del jugo, del mango o de cualquier otro frutal. El caso específico del tabaco tiene la ventaja de que es un producto que es una marca, o sea, no es un genérico, como el caso de las frutas. Y eso, lo que ha hecho el sector del tabaco es que han asumido una estrategia de segmentación de mercado, han enfocado en mercados específicos para aprovechar esa marca. Pasa lo mismo con el tema del ron, donde también es un producto que ha mantenido una dinámica importante de crecimiento. Ahora, lo que sí se está tratando de lograr con este plan es que haya una vinculación entre la atracción de inversión extranjera directa, el enfoque de los sectores que se están atrayendo, para que sean también empresas exportadoras. Por una razón bastante sencilla. Ustedes conocen muy bien que las empresas de inversión extranjera traen los capitales y hay un retorno de esos capitales. Y cuando uno ve el neto, quizás no es el más esperado, para decirlo así. Ahora, si esa empresa también es exportadora, entonces tú tienes un impacto doble, porque estás generando el ingreso de capital y al mismo estás por la inversión, y por otro lado estás generando el ingreso por el lado de las exportaciones, estás generando divisa
de manera doble. ¿Cuál es el reto? Y ha sido una de las debilidades que ha tenido el sector exportador en la República Dominicana, de que se ha tenido miedo a la palabra priorización, que es por donde va la pregunta, porque cuando hablamos de priorización, y tengo que verlo desde el sector público, hay una reacción de los no priorizados o los que se ven que no están priorizados, de que lo están dejando fuera de la dinámica. Correcto. Entonces, y lo que han hecho la mayoría de países, caso de Corea del Sur, que mencionaba el señor Piantini, y Singapur por igual, han definido planes quinquenales, a 10 años inclusive, y han enfocado en sectores específicos. Eso es lo que se ha hecho ahora. En las zonas francas hay oportunidades latentes, evidentes, que han sido reforzadas por la crisis con el tema de dispositivos médicos, todos los productos farmacéuticos, que son de los pocos sectores que tuvieron crecimiento positivo a 2 dígitos, inclusive. Entonces, sí, en el sector de zona franca siguen habiendo oportunidades de crecimiento, pero cuando hablamos de zona franca, hablamos de un régimen donde están apostados diferentes sectores. Entonces, dispositivos médicos, en los temas farmacéuticos, calzado, el tema textil, pero ya en otro tipo de vestimenta, que son estas, como que le llaman, deportivas, que se están vendiendo mucho a nivel internacional. Son oportunidades también importantes que se están dando, equipos médicos en general, y el cacao manufacturado que se está trabajando en zona franca. Hay una experiencia que yo tuve que me alegró muchísimo, pero al mismo tiempo me preocupó con relación del chocolate en el extranjero, el cacao dominicano. Yo estuve en una feria, London Chocolate Show, visité como 25 stands de diferentes productores de chocolate y me encontré con cerca de 30 chocolates, más o menos, que eran manufacturados con el chocolate dominicano, pero estoy hablando de chocolate de primera. Claro. Aquí en República Dominicana estamos avanzando en estos temas de producir chocolate, como ya usted mencionaba, los RISEC. Hay un poco de proyectos de chocolate artesanal que están teniendo ciertas oportunidades, pero yo creo que ahí también tenemos algunas oportunidades. ¿Tú sabes lo que pasa con el chocolate? Que, por ejemplo, los chocolates se elabora de diferentes tipos de chocolate. Entonces, nosotros tenemos un tipo de chocolate. Uh-huh. Y en Europa llegan todos los tipos de chocolate. Uh-huh. Entonces, los europeos tienen la ventaja de elaborar sus chocolates en base a todos los tipos de chocolate que llegan, que le dan suavidad al producto también. Ahora, hay 2 cosas que yo quería enfatizar. Primero, es que las exportaciones nacionales siempre se quejan de los problemas que tienen a nivel de aduana, de las inspecciones. Principalmente las exportaciones de productos perecederos, ¿no? Frutas, vegetales, ¿no? Que tienen un periodo muy corto de vida y necesita una agilidad, ¿no? Claro. Entonces, parece que hay problemas porque adicionalmente cuando eso se empaca en una empresa es en base ¿a qué? A los requerimientos fitosanitarios del país donde se va dirigiendo la exportación. Totalmente. Pero si en una inspección comienzan a abrir esa caja y a destruir todo lo que hay adentro y a ¿cómo se dice? A envenenar, evaluar, probar, testear, evaluarlo. Que lo afectan, ¿no? Lo afectan, ¿no? El producto, cuando llega allá te lo rechazan. A veces tocarlo nada más es un problema. Bueno, entonces eso es un punto que yo creo que es crítico en esos objetivos que ustedes tienen ahí en base a ese plan de solucionar la forma de cómo pueden solucionar eso, porque hay como 20 empresas que tienen que la autoridad de inspeccionar y te caen arriba. Eso, los exportadores se han quejado mucho de eso. El otro elemento es, te voy a decir, que tenemos que tener sumamente cuidado como país. Los americanos se apretan a diseñar un plan de industrialización, donde ellos, uno de los objetivos es atraer a su mercado aquellos productos que le han sido escasos en el periodo de la pandemia. Son los productos farmacéuticos y equipos médicos, donde a través de una serie de incentivos, de subsidios y de, ojo, el uso de aranceles también proteccionistas, que yo no sé cómo lo van a manejar
frente a la Organización Mundial de Comercio. Pero Trump hacía lo que le da la gana. Yo no sé esta gente cómo es que van a hacer. Entonces, es bueno que el país tenga el ojo echado sobre eso y pueda adelantarse a la administración Biden para que no sea afectado. ¿Tú te acuerdas que en base a la ley que existía en Puerto Rico de incentivos fiscales se instalaron muchas farmacéuticas? Inclusive, cuando se cayeron esos incentivos, se cayó Puerto Rico. Comenzó el problema de la caída del producto, de la pobreza, problemas en Puerto Rico de delincuencia. Entonces es posible que a Puerto Rico le restablezcan de nuevo esos incentivos. Pues va a ser un problema en términos de competencia, posiblemente para una serie de industrias que nosotros hemos fortalecido en los últimos años, principalmente en la zona franca. Puerto Rico se ha embrutecido, claro, haciendo un comentario al margen. Yo creo que ahí es importante destacar, y eso es algo, es una llamada de atención muy, muy atinada, y a eso se suma los procesos de nearshoring o reshoring que están planteándose y que están empujando los mismos norteamericanos de sus empresas que están en China o en otros países de Asia. O sea, es el hecho de traer más cerca esas empresas del mercado de consumo. Y ahí República Dominicana tiene oportunidades puntuales y concretas. Cuando yo te decía... Pero eso parece que es un espejismo, sí, también. Sí. Oye, eso es mucho... porque las encuestas que se han hecho a las mismas empresas instaladas en la China no quieren salir de ese mercado, y si salen de ese mercado es para uno cercano, para tener ese mercado de 1.300 millones ahí también. Claro. Bueno. Cuando yo te decía que los mercados hay que identificarlos para fin de tú tener éxito en ese plan, hay que tener en cuenta, y no sé si lo están haciendo o lo llevan ahí, es que nosotros somos un país tercermundista. Y tenemos acuerdos de libre comercio, tenemos acuerdos regionales como CARICOM, tenemos con Europa tenemos acuerdos, con Estados Unidos. Somos un país muy pequeño. ¿Tercer qué dijiste? Tercermundista. Tercermundista, o sea que desarrollado. Nosotros somos, me pareció de los años 70, 80, por allá. Pero así nos tratan, Luis Manuel, así nos tratan. Envías. Así nos tratan. Lo que yo quiero decirte es que... Teoría de la dependencia. Nosotros también hemos sufrido, si se quiere, la extorsión internacional en materia de tener soberanía de muchas decisiones políticas o sociopolíticas. ¿Tienen ustedes eso pendiente para fines de poder promover y tener éxito en esa promoción de la exportación? Que cuando queramos ir a un mercado, ese mercado nos va a poner condiciones que sean sociopolíticas, como lo ha hecho Europa, como lo ha hecho Estados Unidos. Claro, mira, yo creo que eso es algo que siempre se tiene pendiente, se tiene en cuenta. En estos tiempos, el que un país pueda imponer de manera inmediata alguna traba tiene ciertas restricciones, porque hay acuerdos internacionales establecidos, normativas de la Organización Mundial del Comercio, que limitan bastante. No quiere decir que Estados Unidos ha hecho procesos, los mismos chinos, pero esto es bastante limitado, y generalmente lo que se da es que, así como somos países en vías de desarrollo, en esos casos tenemos ciertas preferencias. O sea, como somos una economía pequeña, no necesariamente impactamos de manera importante una industria en Alemania, en Italia, en España. Eso es una ventaja relativa que tenemos. Pero sí es un hecho que se le presta la atención, y para eso hay una comisión de negociaciones comerciales que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene que estar permanentemente en estas negociaciones. Inclusive, nosotros con el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, logramos que República Dominicana formara parte de un acuerdo bilateral con Reino Unido, como una forma de que por lo menos mantengamos las preferencias, sí, que no perderlas. Ya con eso ganamos, sí, bastante. ¿Tú sabes por qué yo no quise decir país en vía de desarrollo? Porque nosotros estamos en el mismo plan de China. China está en país como en vía de desarrollo, y eso es un abuso. O sea, nos ponen de ventaja. A mí no me gusta usar que República Dominicana sea un país en vía de desarrollo mientras China lo mantenga aquí igual. Claro. Eso no es posible. Entonces, ahí yo lo uso como una forma de pensar que vamos hacia allá. Exacto. Entonces, para irnos a la pausa, esta de las promociones, yo quiero que tú sepas, y creo que lo hemos hablado Luis Manuel acá, en el año 1995, Colombia implementó un plan para promover las exportaciones.
y era que decía que toda empresa que tenga deseo de exportar o potencialidad de exportar, o tenga dentro de sus planes la exportación, todo el gasto que tengan sus ejecutivos para visitar y buscar esos mercados, todo el gasto lo pagaba el gobierno. Ni siquiera, Luis Manuel, la factura venía a nombre de la empresa por la que yo representaba, sino a nombre casi prácticamente del gobierno colombiano. Y lo Chile presentaban en una oficina de exportación que tenía Colombia y le devolvían el dinero gastado. Un asunto increíble, de hoteles y de comida. Pero Chile, en Chile también aplicó ese sistema, Sí. ¿tú entiendes? Aquí todavía eso no existe. No, pero fíjate, cuando regresemos yo quiero que entremos, más que en la promoción, en resolver los escollos que hay aquí adentro, porque tú tienes que resolver eso antes de exportar. Si no exportas. Dejémosle el segmento que viene. Vamos a ver las dos cosas las vemos. No nos corten, amigos, manténganse con nosotros. Continuamos con Vladimir Pimentel, asesor de la Dirección Ejecutiva de Pro Dominicana. Y conectamos con Roberto, por si Roberto tiene alguna inquietud, una pregunta a Vladimir, de lo que ya hemos hablado, de cualquier otra cosa que entienda que se hace necesario para que Vladimir pueda seguir mostrando el proyecto de promoción a las exportaciones que tiene la institución que él asesora. Roberto. Y mira, Ezequiel, volviendo al tema de Costa Rica, una enorme población que hablaba muy bien inglés, estaba muy bien educada. Y luego, ya que con Vladimir, tu persona, Luis Manuel, han hablado de segmentación, ellos segmentaron el mercado de las multinacionales de Estados Unidos y se dieron cuenta de que muchas de estas multinacionales estaban poniendo fábricas en China. Y entonces decidieron ir a visitar a todas estas empresas que tenían estas fábricas en China y le dijeron, vea, invierte en China 20 fábricas, pero ponga una en Costa Rica. Y déjame decirte, esa una en Costa Rica era 10,000 empleos, ¿verdad? Entonces, yo creo que dentro de esto que Vladimir está hablando, alguien va a tener que coger su maleta, venir a Estados Unidos, pero antes de eso hay que hacer un examen de segmentación de cuáles son aquellas industrias de que se van a venir de China. No se van a venir, como dice Luis Manuel, de un día para otro, porque después de todo el mercado chino es enorme. Pero sí, te quiero decir que sí conozco de muchas empresas que ya se están estableciendo en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces hay que venirlas a buscar. Lo otro es que yo creo de que Puerto Rico va a tener un desarrollo bestial. En estos momentos ya entró casi todo el dinero. Puerto Rico está lleno de dinero. Lo que pasa es que no hay proyectos. Pero fíjate tú lo interesante, es que la enorme cantidad de billonarios norteamericanos que están tomando residencia en Puerto Rico, que han pasado una ley de que si uno vive en Puerto Rico más de 180 días, 181 días, uno no paga impuestos federales. Y entonces toda esta gente lo que está haciendo es que están comprando propiedades en Puerto Rico, se está aumentando el precio de las propiedades y luego están llevando fábricas. Y como decía Luis Manuel, los incentivos de los impuestos son muy importantes. Y entonces fíjate tú que Puerto Rico en relación a Dominicana es mucho más caro. Entonces yo creo de que una alianza con Puerto Rico, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertos productos que sí el sello hecho en Estados Unidos vale, ¿verdad? Entonces puede ser de que se puedan tener alianzas con diferentes empresarios y fábricas que estén en Puerto Rico y se puedan complementar los dos países. Bien. En una época Gracias, hubo Roberto. la fábrica gemela, ¿tú te acuerdas? Vladimir,
prácticamente te quedan 9 minutos. Bueno, vamos a dejar lo que resta del programa para voy a que tú hagas tratar una de, exposición completa. porque hay varios temas del señor Y Piantini. disculpa, porque es que este es un tema muy amplio y que cada hay una hora que... no daba suficiente. Tú vas a tener que volver, sí. porque Volvemos, estamos en la mayor disposición. Sí, vamos a coordinarlo para que tú hay que hacer con este tema como ya que el ya no traiga destripador. resultados, lo que se ha pasado. Eso es la idea. El programa es tuyo. Mire, lo primero es, con la última intervención, el modelo de Costa Rica lo conocemos muy bien. El caso específico de Procomer, que es la agencia de promoción de exportación, y CINDE, que es la agencia de atracción de inversión, que en el caso de ellos son, digamos, órganos separados, lo que le ha funcionado a Costa Rica es contar con una red de representantes a nivel internacional. Y eso es lo que tiene Costa Rica, de personas de la agencia o a través de las embajadas y los consulados, de personas especializadas en comercio exterior, en inversión y exportación que están en los mercados. Y el capital humano en Costa Rica también. Totalmente, pero el contar con esa red es lo que les ha dado, y se lo digo porque ese modelo de Costa Rica lo he estudiado y lo conozco muy bien, y hemos trabajado con Procomer, y ese ha sido el éxito de poder, como decía, el ir directamente, el captar y el llevar ese inversionista, el buscar ese comprador, que es el trabajo. Hay una iniciativa actual que es un plan de promoción comercial que fue lanzado hace unos meses por el gobierno, donde se le están poniendo indicadores puntuales a los representantes en el exterior. O sea, mira, tú me tienes que traer a mí 3 inversionistas en un año. Tú me tienes que contactar 20, 15, 30, según el mercado, según la potencialidad de producto, que todo ese estudio lo ha hecho la Dirección de Inteligencia en cuanto a oportunidades de negocio. Y lo que se está haciendo es a cada representante, estas son tus metas. Que yo creo que por ahí es por donde va el tema de metas puntuales y metas específicas. En el caso de el facilitar el pago, reembolsos, eso República Dominicana no dispone en estos momentos. El presupuesto del CIRD históricamente es limitado. Como agencia de promoción de la República Dominicana, cuando hablamos de marketing, de promoción, eso es dinero, recursos por todos los lados, y más cuando estamos hablando a nivel internacional. Ahora, ¿qué sí nosotros tenemos que es bastante útil en ese sentido y que no se conoce? Todos los servicios de ProDominicana son gratuitos. Un exportador pequeño, mediano, va a ProDominicana y dice, quiero saber dónde puedo llevar este producto. Y hay un equipo de inteligencia que cuenta con las plataformas para decirle dónde se está comprando su producto, contactar esos representantes, buscarle los compradores e inclusive acompañarle durante todo el ciclo de la negociación hasta la venta de la exportación. Evidentemente, de 4.000 agentes económicos que tiene la República Dominicana, que son exportadores, personas jurídicas o personas físicas, mezclados ambos, nosotros estamos llegando ahora mismo a 1.000 exportadores como agencia. Cuando digo llegando es que han recibido algún tipo de atención de la agencia. El reto es poder ampliar y llegar a 2.000 y después quizás llegar a los mismos 4.000. El poder, un exportador, tener la información concreta de un comprador potencial, eso no tiene precio. Los que saben de negocios saben lo que implica y lo que está dispuesto a pagar cualquier exportador para que le digan, mira, te tengo estos 4 o 5 compradores de Costa Rica, de Chile, de Brasil, de Colombia y de Guatemala. Eso en la red lo consiguen. No necesariamente, porque nosotros hacemos una depuración de ese comprador. O sea, nosotros hacemos la indagación en el mercado de esa persona, lo buscamos en la base de datos con las aduanas de los demás países, con las agencias de los demás países, en bases de datos que manejamos de validación de crédito de esas empresas, y te decimos, mira, según lo que investigamos, este caballero está en buenas condiciones. Ya de ahí a que el caballero pueda hacer algo que ha pasado, pero hay una depuración que eso tiene un valor sumamente importante. El rol nuestro en la generación o reducción de los costos de información es lo fundamental como agencia, reducir costos de información y al mismo tiempo que generamos bienes públicos para los exportadores. Pero mira, eso que tú estás diciendo es muy importante porque eso es uno de los principales escollos también, que es la pérdida del valor exportado porque no le pagan al exportador. Claro, eso es grave. Y entonces ahí juega el banco, el Bandex. Uh-huh. El Bandex ahí puede jugar un rol fundamental, claro, en términos de que asegurador uh-huh. y financiador, financiador de corto plazo, ¿no? Y asegurador, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tiene también el país? El país tiene que tener un equipo de abogados
que apoyen a los exportadores, porque los exportadores cuando hay un fraude que le hacen en un mercado en Miami, entonces tienen que ir a chequear a ver qué abogado y qué sé yo qué, no lo van a hacer porque le va a costar mucho más dinero. Entonces ahí tienen que jugar un rol, que haya un equipo de abogados, Claro. inclusive de abogados que pueda utilizar el país en cada punto de exportación, para el apoyo a los exportadores, porque si no, yo conozco muchos pequeños exportadores que han perdido todo su capital cuando han exportado, mira, inclusive la primera vez, y no le pagaron. Bueno, por eso la importancia, como usted también decía, de que esa depuración, de esa validación de ese comprador, porque sabemos, señor, o sea, y eso yo siempre lo digo en los espacios que comparto sobre estos temas, cuando uno se reúne con un coreano, con un chileno, con un colombiano, un tico, un alemán, el tema del negocio internacional está aquí en la cabeza. O sea, hay una cultura que también es parte de los pilares del plan, de desarrollar una cultura exportadora, una cultura de internacionalización, que yo sepa lo que es una negociación internacional. Que yo sepa que si yo me reúno con un exportador y me comprometo a mandarle un furgón de X producto, yo no puedo fallar. ¿Por qué? Porque yo estoy fallando y de una vez estoy marcando República Dominicana. Y ese comprador, lo digo porque lo hemos vivido, ya dice, yo no hago negocio con dominicanos. O sea, cuando hay un fallo de ese tipo de parte nuestra, eso es fatal para nosotros. Y por eso la importancia para nosotros de acompañar al exportador, de dar la orientación y de lograr que ese match de negocio sea realmente un match positivo, un match favorable. Ahora, el tema del no pago en el exterior. Nosotros estábamos exportando a Rusia, Y yo conozco medianas empresas que se instalaron para exportar frutos allá, que nomás hicieron 1 o 2 exportaciones, de que llegaron allá, le dijeron que tenía que sé yo qué cosa, y el producto donde está, no, se dañó. ¿Y cómo verifica ese exportador desde aquí? Claro. Eso es un problema muy serio. Ahí esos son los escollos que tienen los exportadores. Al mercado no, hay que solucionar ese tipo de cosas. Claro, por eso esa red que estamos tratando de fortalecer es vital, es fundamental. Ahora mismo yo estoy confiado en que nosotros, avanzando en esa parte de tener representantes capacitados que sepan de comercio, que sepan de negocio y que estén en el día a día, vamos a tener éxito. Yo lo puedo decir por experiencia. Yo trabajé en la agencia de exportación e inversión de Corea del Sur aquí, o sea, en la oficina de ellos aquí en República Dominicana. Y ese trabajo que usted dice es lo que yo hacía acá en la República Dominicana, de ir donde el exportador, sentarme en la negociación, verificar con el cobro e inclusive identificar cuáles son los abogados que pueden prestar ciertos servicios a esos exportadores. Yo lo que entiendo y quizás para como a manera de conclusión con este tema, y ojalá que quede un poquito más de tiempo. No te preocupes. Yo creo que todos somos conscientes de la importancia de que República Dominicana cuente con un instrumento de política pública que avance con las exportaciones. Bien. Y el hecho de que ese plan sea bastante amplio y ambicioso, lo que me lleva a mí a la conclusión es de que si logramos cumplir con un 50%, estamos logrando todo lo que necesita. Mira, el sector tú estás exportador. comprometido a volver y nosotros obligados a recibirte. Ha quedado todo. Gusto. Porque ha quedado todo. Y realmente nosotros, como hemos sido un programa, y reitero más, Luis Manuel, que hemos hablado mucho de la necesidad de convertirnos en un país exportador, entonces tú vas a tener que venir, no una sola vez, creo que varias veces, pero lógicamente siempre avanzando para nuestros amigos televidentes, Claro. cómo vamos con el proyecto que ustedes tienen desde Propo Dominicana Con y mucho que hay gusto. 16 instituciones involucradas. Con mucho gusto. Está bien, así que gracias, Vladimir, por estar con A nosotros. ustedes. Y a ustedes, amigos, por mantenerse en una entrega más de Agenda Económica. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.